Ya estamos de regreso en Mañanera 360 y vamos con más cosas porque hoy hubo actualización, Jorge, querida audiencia, sobre los trabajos que se están realizando ahí en la mina de Sabinas, en Coahuila, por los 10 mineros que aún se encuentran atrapados. Vamos a escuchar ¿Cómo? Bueno, entiendo que eso lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Vamos a retomarlo porque nos tenían preparado otra cosa para este momento. Bueno, ahora vamos a explicar entonces todo lo que pasa con estos trabajos que se están realizando, de los cuales hoy se dio un corte de caja nuevamente y se va a seguir haciendo. Pero mientras tanto, como ya nos tienen preparado esta otra cosa, se volvió a retomar el tema de las reformas constitucionales en la parte que tiene que ver con los órganos autónomos que ayer platicábamos, finalmente eran una simulación y eran una estrategia, o lo son, para seguir favoreciendo ciertos grupos de interés, y pone el ejemplo nuevamente, pero con más detalle, de lo que fue la creación del IFT. Antes, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se daban las concesiones a las empresas de telecomunicaciones, y cuando diseñan y planean y dicen tiene que quedar un órgano autónomo, también diseñan una serie de pasos por los cuales se tiene, o sea, desde la elección del órgano, que es un poco lo que pasa con el INE también, ¿no? O sea, quiénes son los consejeros de eso, y a partir de quiénes son los consejeros, entonces cómo se toman las decisiones, ¿no? O sea, qué intereses representan esos consejeros. Entonces el presidente cuenta esta anécdota en donde cuando llega al gobierno le tocaba, solamente quedaban, me parece que 2 consejeros ahí que había que ser nombrados. Le pasan las opciones de quiénes son estos consejeros, porque le tienen que llegar de otros órganos autónomos, ¿no? O sea, participa el INEGI, el Banco de México, sí. Y a partir de ahí, dice el presidente, ya hay un sesgo, porque entonces todos tienen cierto perfil. Cuando recibe, dice, bueno, ¿qué es esto? Le recomiendan, y vamos a escuchar qué fue con lo que se encontró cuando le dan estas opciones para consejeros del IFT. ¿Qué me pasa? Que los veo los 3 y pido opinión a 2 secretarios y los 2 coinciden, eso fue al principio del gobierno, en una persona. Digo, bueno, pues está bien, pero de repente me llega una queja de esa persona antes de que yo enviara mi propuesta al Senado, de que era empleado de uno de los preponderantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo van a ser los preponderantes los que dominen el organismo autónomo? Ya me adelanto para decirles que sí son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo. Y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza, ya lo dije ayer y lo repito, que el presidente de la República. Pues más fuerza que el presidente. ¿No se supone que López Obrador es un dictador? Pues ahí están estos órganos autónomos. La idea fundamental del presidente al plantear este asunto es decir, los órganos autónomos están en función de intereses de empresas privadas, no de la gente. O sea, son autónomos, pero del pueblo. Exacto, la gran simulación. Ellos, estas empresas, quitan y ponen y nos quieren colar ciertos nombramientos. Y bueno, pues ya sabemos, bajo la lógica de que todo lo que tenga que ver con la gente es populismo y lo de arriba es fomento, y hay que apoyar a las grandes empresas, hay que simular, un poco lavarse la cara. Por eso crearon muchos órganos autónomos. Al final del día, obedeciendo a intereses privados. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo del Internet, pero vamos a escuchar algo más de lo que planteó el presidente sobre esto, porque dice los tiempos están cambiando. No le vamos a dejar a Pemex que pueda explorar y
perforar pozos en donde lo desee. Se tiene que pedir permiso Pemex a la CRE. La Comisión Federal de Electricidad antes decidía cómo subir la energía a las líneas de transmisión. Ahora no puede la Comisión Federal de Electricidad. Hay un organismo autónomo, se llama SENACE. También ese organismo es el que decidía qué energía subía a la línea, qué energía subía primero y a qué precio. Y estaban subiendo la energía más cara y la energía de los privados antes que la CFE. Y la CFE con plantas paradas, las hidroeléctricas sin funcionar, eso nos cuesta al Estado mexicano, pero obviamente pues ya habían firmado el negocio, entregándole a los extranjeros. Sí, sí, sí. O sea, el resumen es cómo generaron una serie de órganos autónomos que lo que producían eran camisas de fuerza para que pudiera trabajar el Estado, y en medio de esas camisas de fuerza también garantía de que pudieran libremente seguir operando bajo criterios absolutamente desregulados, sí, las empresas privadas y extranjeras. Y puso el ejemplo López Obrador del Internet. A ver, si uno es capitalista, se supone que le gusta la competencia, porque esa es la esencia del capitalismo, ¿no? Que vamos a tener mejores servicios y bienes más baratos si hay una libre competencia. Pero no quieren, estos neoliberales, estos capitalistas de cuates, no quieren que el Estado mexicano entre a dar el servicio de Internet en ciudades como la Ciudad de México, a ver, las grandes ciudades, Monterrey. No, ahí sí no puede el Estado. ¿Por qué? Porque puede dar, entonces es lo que están diciendo, un Internet más barato. Y al final del día, ¿qué es lo que importa? Que sea más barato para la gente. O sea, que abran la competencia, que jueguen, claro, todos. Si el Estado mexicano mete empresas, como en el caso del gas Bienestar, y ahora en Internet para todos, ¿por qué no dejan estos grandes intereses que entre el Estado mexicano? Y tienen a su organismo regulador defendiendo sus intereses. Pero además eso también con riesgos de que resulte un fraude que terminemos pagando todos. Porque ¿qué pasó, por ejemplo, con Altán, que es la que ahora está rescatando el Estado para sí poder dar acceso a Internet en todos lados? Se declaró en quiebra. Finalmente no, o sea, sí, lo mismo que con los bancos y lo mismo que con el FOBAPROA, ¿no? Nada más que aquí pues hay un interés público que es justamente garantizar el acceso a Internet. Eso es lo que se va a hacer a través de este financiamiento que está haciendo el Estado ahora. Y otra cosa importante que anunció hoy, que es que para llegar a esas zonas donde no se tiene acceso a Internet, va a haber un plan con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para levantar las antenas. Así es. Pues vamos a escuchar algo más de lo que dijo sobre este asunto y ya lo comentamos. Voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada, entre todos, montemos las 2.500 antenas y podamos tener Internet en todos los pueblos, porque se nos ha dificultado, pero ya llegó el tiempo. Esta frase nos revela que el ejercicio del poder es un asunto de voluntad y que un presidente puede hacer mucho cuando tiene conciencia, cuando dice vamos a beneficiar a la gente y vamos a transitar por la vía que sea. Es una vía legal, pero claro, muchos decían, es que no se puede porque tienes que pedirle permiso primero a esta comisión autónoma y después tienes que pasarlo por el Congreso. Bueno, es un tema de voluntad, dice el presidente. Contamos con la CFE, somos buenos aliados y que estos electricistas que se la rifan en contingencias, ahora que se la rifan, se la puedan rifar poniendo infraestructura para Internet en lo que hace a las zonas más remotas. O sea, es un tema de voluntad. Estás diciendo una cosa muy importante, de voluntad y también, fíjate que de credibilidad y de una relación del gobierno con justamente todas las personas que están al frente operando todas estas cosas que te permiten masivamente hacer un trabajo que
se traduzca en una obra o que se traduzca en esto del acceso al Internet. Lo veíamos en Dos Bocas con los trabajadores, que siempre ha reconocido, pero que no es nada más el reconocimiento de discurso, es también va acompañado con una serie de medidas de políticas que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la democratización de los sindicatos, ¿no? En donde cambia la disposición de la relación del gobierno con esos sectores, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con los trabajadores de CFE y pues, muy distante de lo que vimos en otros gobiernos, por ejemplo, cuando la desaparición de Luz y Fuerza del centro y lo que pasó ahí con los trabajadores que fueron abandonados a su suerte. Sin duda, y al presidente le ha tocado resolver este tipo de asuntos. Le planteó nuestro estimado Miguel Arzate, compañero aquí de Canal 14, reportero de la Mañana 360, a López Obrador un tema central, lo del litio, porque hubo una reunión, presidente del canciller Marcelo Ebrard con Evo Morales, y hay que reconocer que Bolivia tiene mucha experiencia en el manejo del litio, así porque es. además le han incluso hecho golpes de Estado a Bolivia, tratando de llevarse el litio, digo, para recordar la historia reciente, precisamente en relación con Evo Morales. Vamos a escuchar parte de lo que respondió López Obrador, qué viene para México y por qué es importante colaborar con Bolivia en este asunto del litio. Vamos a escuchar. Y que esta empresa pueda interactuar o tener relaciones comerciales con la industria automotriz del país. O sea, va a ser un insumo atractivo para fortalecer nuestra industria o las plantas de la industria automotriz que se instalen en México. Este tema es de vital importancia para México, Jorge, porque se habla de crear un frente común en defensa del litio, pero no nada más en defensa como me quedo con mi recurso natural, sino qué hacemos con él. Y eso marca un antes y un después. Bueno, también hay otras políticas que lo están marcando, pero con el litio, que con lo que se está empezando con este recurso, marca un antes y un después en esa tradición histórica que han tenido y ha tenido también nuestro país de ser exportador de insumos y no generador ni de tecnologías ni de industria a partir de esos insumos. Eso es parte de lo que está cambiando ahora, y con el litio muy claramente en lo que tiene que ver con la industria automotriz, que es a lo que se va a apostar y de lo que ahora se está hablando también con otros países de Latinoamérica, empezando por Bolivia. Y que el aprovechamiento del litio sea en beneficio de México, que claro, no se lo lleven a otra parte y no veamos ni un centavo. Hay que recordar que hay un caso que incluso expuso en una mañanera el propio López Obrador, de una mina canadiense que está explotando el litio y le vendió la mina a una empresa china, y el Estado mexicano no recaudó un solo centavo ni siquiera por la operación. O sea, ya no se estaban goleando, ya se estaban llevando el litio. Y ahora subraya López Obrador, quienes tengan concesiones mineras, por otros temas, oro, plata, cobre, lo que sea, carbón, nada de que, ahí hay litio y ya me sigo, ¿no? Exacto. Ahora voy por también el litio, eso me lo llevo, ¿no? También me lo voy a llevar de una vez, de aquí soy. Pues no, dice el presidente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digo, para tenerlo claro, y manda este mensaje muy importante. Muy importante, y bueno, vamos a ver, porque está en curso también pues el diseño y cómo va a quedar esa empresa del Estado que se va a hacer cargo del litio y de todo el aprovechamiento que se pueda generar de él para beneficio de nuestra nación. Vamos con otros temas.